¿En qué momento puedes decir con certeza que te sientes seguro, protegido, convencido de que nada malo te puede suceder? ¿Qué pasaría si, por algún motivo, te quedaras en la calle a mitad de la noche tratando de llegar a tu casa y, de repente, una patrulla de policía pasara a tu lado y un oficial te preguntara qué ocurre? ¿Te sentirías seguro? ¿Tendrías la certidumbre de que, al subirte a ese vehículo, todo estaría bien? La noche del 6 de febrero de 2021, la vida de Keyla Martínez, de solo 26 años, cambió drástica e irremediablemente en cuestión de segundos, luego de ser detenida por agentes de la policía en Honduras. Esta es parte de la historia de Keyla Patricia Martínez Rodríguez. Era sábado 6 de febrero de 2021 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras. Aquel día parecía ser como cualquier otro para Keyla Patricia Martínez, una joven estudiante de enfermería. Ese fin de semana, Keyla viajó desde Tegucigalpa, la ciudad en la que estudiaba, hasta La Esperanza, el lugar en el que nació y en el cual vivía parte de su familia. Por la tarde del sábado, Keyla se reunió con algunos amigos. Esas horas transcurrieron sin contratiempo alguno, entre charlas, risas y otros momentos que, sin siquiera imaginarlo, serían los últimos en la vida de Keyla Martínez. Desde 2020 se estableció en Honduras un toque de queda para evitar la propagación del coronavirus. Esta medida comenzaba a las 9 de la noche y concluía a las 5 de la mañana. Durante ese periodo estaba prohibido que los pobladores salieran a las calles. Poco antes de las 12 de la noche, Keyla Martínez fue detenida por agentes de la Policía Nacional. Según consta en el informe, fue interceptada junto a su amigo, el médico Edgar José Velázquez Orellana. De acuerdo con la versión de la policía, Keyla y Edgar fueron arrestados por incumplir el toque de queda, encontrarse en estado de ebriedad y escandalizar en la vía pública. Según lo informado por la Policía Nacional, la detención se llevó a cabo luego de que se recibiera una denuncia a través de una llamada al número de emergencias. Esa noche, que se convertiría en la más funesta en la vida de Keyla, ambos jóvenes fueron trasladados a la estación policial de la ciudad. Una vez ahí, fueron colocados en celdas diferentes. Keyla fue ubicada en el área de mujeres, siendo la única persona detenida en dicho espacio. Por otro lado, Edgar José Velázquez fue colocado en el área de hombres, en la cual había otras personas detenidas. Un par de horas después, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, según la versión oficial, uno de los policías que llevaba a cabo un rondín en las instalaciones carcelarias encontró a Keyla inconsciente y tratando de poner fin a su vida dentro de su celda. Keyla Martínez fue trasladada al área de emergencias del Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, centro médico en el que tiempo atrás ella colaboró como auxiliar de enfermería. La joven fue ingresada al lugar a las 2:55 am. Posteriormente, el hospital informaría que, tras hacer la valoración inicial, se determinó que Keyla ya estaba sin vida al ingresar. La versión de los hechos ofrecida por la Policía Nacional aseguraba que Keyla había intentado terminar con su vida mediante asfixia por suspensión, utilizando una de sus prendas de ropa. Según el reporte policial, el posible motivo que habría llevado a Keyla a esa situación sería el haber sido encarcelada por primera vez, considerando esto un desprestigio hacia su persona. Sin embargo, las inconsistencias comenzaron a ser evidentes. La policía afirmaba que Keyla llegó con vida al hospital, pero conforme avanzaban las horas, los informes hospitalarios fueron filtrados y en estos se señalaba que Keyla Martínez ya no tenía vida al ser ingresada en el nosocomio. Además, se cuestionó el por qué, si Edgar José Velázquez Orellana, el médico que fue detenido junto a Keyla, se encontraba en una celda cercana a la de la joven, no se le llevó inmediatamente con ella para que le diera los primeros auxilios. Cabe decir que el 12 de febrero, ya en libertad,
El médico Edgar José Velázquez Orellana hizo inquietantes declaraciones en una entrevista otorgada a la cadena CNN. Velázquez Orellana afirmó haber escuchado a Keyla hablar cuando estaban detenidos, tan solo unos instantes antes de lo sucedido. Según sus declaraciones, Keyla dijo la siguiente frase en los momentos previos a su fallecimiento: "Yo me quiero morir". Incluso, el médico afirma que ella mencionó que usaría su suéter para ese fin. Velázquez Orellana dijo que, al escuchar eso, intentó calmarla y le aseguró que pronto saldrían de ese lugar. No obstante, según su narración, unos minutos después de que Keyla se expresara de ese modo, ella dejó de responder, por lo que él, junto a los otros detenidos con los que se encontraba, comenzaron a gritar para que los policías fueran a la celda de Keyla. La familia de Keyla Martínez desacreditó totalmente las declaraciones realizadas por el médico Edgar José, referentes a que esa madrugada Keyla expresó querer morir. Algunos familiares de la joven señalaron que el médico había traicionado su confianza y la de Keyla, quien lo consideraba un verdadero amigo. Es importante considerar que las declaraciones hechas por el médico Edgar José daban crédito a la versión oficial ofrecida por la Policía Nacional. Poco después de la entrevista concedida por Velázquez Orellana, comenzó a circular en redes sociales un video en el que puede observarse a Keyla y él a bordo de la patrulla en la que fueron trasladados a la estación. En la grabación, que dura poco menos de 30 segundos, el médico parece desesperado mientras, al parecer, está siendo esposado y discute con los policías. Por otro lado, Keyla actúa con tranquilidad y se le ve tratando de calmar a Edgar José. ¿Tiene usted una marca? Dentro de 10 minutos va a aparecer un hematoma en mi brazo. Soy doctor, acuérdese de eso. Escúcheme a mí, por favor, Edgar. Escúcheme a mí, Edgar. Ay, Dios mío, que Dios quiera y no llegue a mi turno. Dios santo, Virgen. Otra situación que resultó llamativa tenía que ver con el supuesto estado de ebriedad en el que se encontraba Keyla al momento de ser detenida. Melvin Alvarenga, subcomisionado de la policía, reconoció que la estudiante no fue sometida a una prueba de alcoholemia, debido a que, supuestamente, ella aceptó haber ingerido bebidas alcohólicas. Sumando más duda respecto a la versión de la policía, salió a la luz que una vez en las instalaciones carcelarias, a Keyla no se le permitió hacer la llamada telefónica que por derecho le correspondía. Esto evidenciaba una falla más en la actuación de las autoridades. Desde un inicio, la familia de Keyla rechazó la versión oficial, manifestando estar convencidos de que él o los culpables de que Keyla perdiera la vida se hallaban dentro de la Policía Nacional. La autopsia a cargo del Ministerio Público reveló lo que para muchos ya era un hecho. Keyla Martínez no había terminado con su vida. La joven estudiante de enfermería fue asesinada durante la madrugada del domingo 7 de febrero, mientras se hallaba bajo custodia policial. Se concluyó que la causa de su deceso fue asfixia mecánica por obstrucción de vías respiratorias. Se informó que en su boca fueron encontrados rastros de material no especificado, y de manera extraoficial, el diario El Heraldo dio a conocer que, a partir del aspecto y particularmente del tono de las lesiones que Keyla presentaba, se hacía evidente que los hechos no ocurrieron como la Policía Nacional pretendía hacer creer. Días después, el dictamen forense confirmaría que Keyla presentaba golpes contundentes o traumas contusos en cabeza, cuello y boca. En el informe toxicológico se estableció que Keyla Martínez tenía 290 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre y 360 miligramos por 100 mililitros en la orina. En conclusión, la intoxicación que presentaba era moderada. El cuerpo de Keyla permaneció en la morgue de Tegucigalpa hasta el martes 9 de febrero, a la espera de la llegada de su madre, quien por cuestiones laborales residía en España, y de sus otros hermanos, quienes llegarían a Honduras desde México y Estados Unidos.
Luego de que fueran dados a conocer datos relevantes del informe médico forense, la vocería de la Policía Nacional se vio obligada a declarar públicamente que no se descartaba ninguna hipótesis respecto a lo sucedido con Keyla. Mientras tanto, diversas protestas inundaban la ciudad de La Esperanza y muchos otros lugares de Honduras. La indignación ante el caso de Keyla Martínez crecía día con día, poniendo en la mira el actuar de la policía y llenando las calles de gritos y carteles en los que se exigía justicia para Keyla y castigo para los responsables. Asimismo, varias organizaciones civiles y de derechos humanos nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, pedían el total esclarecimiento de los hechos. El 8 de febrero de 2021, el comisionado de la Dirección Policial de Investigaciones, Rommel Martínez, informó que ya se investigaban los hechos en torno a la muerte de Keyla Martínez. Enfatizó que los agentes que estaban de turno el día de la detención y posterior deceso de la joven, 12 en total, abro un paréntesis para señalar que en algunos sitios señalan que eran más de 13 agentes, ya eran investigados. Las indagatorias incluirían la revisión de las cámaras de seguridad de la jefatura policial a la que fue llevada Keyla, así como la toma de declaraciones a personas de interés en el caso, entre otras acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público. Como parte de los datos que se fueron revelando durante esos días, se dio a conocer que de los 12 agentes involucrados, 7 habrían sostenido mayor contacto con Keyla. Pasaron las semanas y el caso de Keyla continuaba en el ojo público. Durante ese tiempo, la familia de la joven denunció ser objeto de distintas amenazas, hostigamiento y persecución. Todo ello por exigir justicia para Keyla. El 16 de abril de 2021, en Tegucigalpa, Honduras, finalmente se hizo una detención relacionada con el caso. El policía Harold Rolando Perdomo Sarmiento fue detenido por el asesinato de Keyla Martínez y unos días más tarde fue dado de baja. Luego de la audiencia inicial, que tuvo una duración de aproximadamente 36 horas, el juez a cargo encontró suficientes indicios para que continuara el proceso contra el ya ex policía Perdomo Sarmiento, quien era acusado oficialmente por el delito de feminicidio agravado. En la audiencia inicial comparecieron algunos testigos, entre los que destacaron Melvin Alvarenga, el subcomisionado de la policía y encargado de la unidad policial en la que los hechos tuvieron lugar. Fueron llamados también 3 agentes de la policía relacionados con el caso y la médico Patricia Zúñiga, quien atendió a Keyla la madrugada del 7 de febrero de 2021. Anteriormente, la médico hizo importantes declaraciones acerca del estado de Keyla esa madrugada. Dijo que una vez que Keyla Martínez fue ingresada al hospital y sometida a revisión, se determinó que ya no tenía vida desde hacía más de 30 minutos aproximadamente. Además, la médico señaló que llamaba la atención la presencia de un hematoma en la parte trasera de la oreja derecha de Keyla, así como el que su ropa interior estuviera parcialmente expuesta. En el mismo sentido, con carácter probatorio, fue presentado en dicha audiencia el informe médico forense de Keyla Martínez, y se dieron a conocer fragmentos de un video en los cuales puede verse al entonces policía Harold Rolando Perdomo ingresar a la celda en la que Keyla se hallaba detenida. Pese a la detención de Harold Perdomo, los familiares de Keyla y muchos otros que acompañaron el caso desde que todo comenzó, estaban convencidos de que no era posible que un solo policía estuviera involucrado en lo sucedido. Creían que se estaba tratando de encubrir la participación de más agentes, pues debemos tener presente que a Keyla le quitaron la vida estando bajo custodia policial. Como parte del proceso, se dio a conocer también un reporte escrito por el subinspector Brian Isaac Vanegas López, quien estaba en la estación de policía la noche de los hechos. En este reporte quedó registrado que, antes de que Keyla fuera llevada a la celda que le asignaron, fue acompañada por 2 mujeres policías al baño, ya que la joven pidió ir al sanitario.
En tal documento se señala que el subinspector Vanegas le indicó al policía Harold Perdomo, quien se encontraba de guardia y, cabe recalcar, era el encargado de las llaves de las celdas, que los dos se turnarían para supervisar a los detenidos. Con base en el testimonio de Vanegas, Harold Perdomo fue a supervisar las celdas y hasta entonces todo parecía estar bien. Vanegas relató que cuando fue su turno de ir a vigilar a los detenidos, Kayla estaba acostada, tranquila, riéndose e incluso cantando. Más tarde, en uno de los turnos de Perdomo, este regresó corriendo al puesto de guardia y le reportó a Vanegas que Kayla estaba suspendida en la celda. De acuerdo con esta declaración, en esos momentos ambos se dirigieron a la celda, pero al llegar, Kayla ya estaba sobre el piso, pues Perdomo la había colocado de esa forma al percatarse de que aún tenía signos vitales. Esto, enfatizo, es lo declarado por el subinspector Vanegas. Un dato de suma importancia que se expuso al inicio del proceso fue que la celda en la que Kayla se encontraba fue lavada rápidamente luego de que la joven fuera trasladada al hospital. Inclusive, se supo que algunas de las personas que se hallaban detenidas esa noche fueron obligadas a participar en ello. Todo lo anterior se hizo con la aparente intención de borrar cualquier evidencia. Pese a esas malintencionadas maniobras, la Fiscalía señaló que, gracias a las investigaciones y pericias técnico-científicas, se pudo determinar que Harold Perdomo estuvo dentro de la celda por aproximadamente 6 minutos, para luego mantenerse fuera de ella de forma sospechosa. La hipótesis presentada por los investigadores respecto a la forma en que Harold Perdomo actuó esa noche era que el ex policía fue el responsable directo del asesinato y que actuó premeditadamente como resultado de un desequilibrio mental o emocional, de modo personal e independiente. Tal hipótesis descartaba la participación de otros agentes en lo ocurrido. Unos meses más tarde, el 11 de septiembre de 2021, la Corte de Apelaciones en Comayagua cambió la tipificación del delito imputado a Harold Perdomo de feminicidio agravado a homicidio simple, lo que en su momento podría implicar una considerable reducción de condena para el acusado. Esta decisión fue duramente criticada por diversas organizaciones de derechos humanos, mismas que lanzaron una alerta internacional en la que denunciaron que la corte en cuestión actuaba parcialmente en favor del ex policía. Estas organizaciones resaltaron el hecho de que el cambio de delito determinado por la Corte de Comayagua beneficiaba al acusado y podría evitar que el caso de Kayla Martínez se convierta en el primer caso clasificado en Honduras como una ejecución extrajudicial en la que el propio Estado está implicado. El pasado 22 de septiembre, 1 año y 7 meses después del asesinato de Kayla Martínez, comenzó finalmente el juicio contra Harold Rolando Perdomo Sarmiento, único policía acusado por el asesinato. Aunque la Fiscalía a cargo del caso se encuentra a la espera de la resolución de un amparo contra el cambio de tipificación del delito por el cual es acusado el ex policía Harold Rolando, se decidió que el juicio comenzaría y se llevaría a cabo en La Esperanza, ciudad en la que Kayla creció y en donde tuvo lugar el terrible crimen. Actualmente, el proceso se encuentra en curso y se ha informado que debido a la cuantiosa cantidad de evidencia que será revisada, dicho juicio durará varios días. Jessica Trinidad, directora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, declaró lo siguiente respecto al caso. Sabemos que no solo fue un policía quien asesinó a Kayla, sabemos que el Estado de Honduras es responsable del asesinato, del feminicidio de nuestra compañera Kayla Martínez. El fin de semana del 6 de febrero de 2021, Kayla viajó desde Tegucigalpa hasta la ciudad de La Esperanza, en donde estaría un par de días para descansar y reencontrarse con amigos y familiares. En Tegucigalpa, la capital hondureña, Kayla estudiaba la carrera de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A la fecha de los hechos, Kayla ya era pasante de enfermería. Una joven servicial, dispuesta siempre a ayudar a quien lo necesitara, educada y amable,
Así la recuerdan aquellos que pasaron tiempo con ella, quienes compartieron su vida junto a Keila y a quienes les quitaron una hija, hermana, sobrina o amiga. La señora Norma Rodríguez, madre de Keila, ha contado acerca de los planes que ella y su hija tenían. Cuando Keila terminara su carrera en Honduras, planeaban que fuera a España a continuar estudiando, un sueño que nunca podrá materializarse. El 15 de enero de 2021, luego de haber pasado las fiestas decembrinas con sus hijas en Honduras y de no haberlas visto durante 4 años debido a su trabajo en España, la señora Norma vio por última vez a Keila, quien se despidió de ella en el aeropuerto ese viernes de enero. Ambas lloraron y sin saberlo se dieron un último abrazo. 3 semanas después, la vida de Keila terminaba en una celda de su ciudad, bajo la responsabilidad de una institución cuyo lema es servir y proteger.